Y le agradecemos que en esta tarde nos tome la llamada Carlos Lascurain, director ejecutivo de la organización Signos Vitales, que precisamente una organización que ha denunciado, lo decimos así, sobre empezando por el tema de las mentiras que decía el mismo presidente, y ahora presentan este análisis sobre la discriminación y la vulnerabilidad en México. Muy buenas tardes, director. Hola, Citlali, buenas tardes. Gracias por la invitación y por tenerme en su programa también con Iván. Gracias. Pues un placer, para empezar, contar con su opinión sobre estos temas también importantes y estos análisis que van a presentar, que presentan sobre la discriminación y vulnerabilidad en México. Si nos pudiera hablar cómo nos encontramos en materia de estos dos temas que ustedes van a tratar. Sí, tal y como lo mencionaste en un principio, Citlali, la alerta es parte del reporte del valor de la verdad. El reporte muestra, como bien lo mencionaste al inicio de la entrevista, muestra a un presidente que ha recurrido a toda una gama de estrategias con tal de concretar y de concentrar más poder para impulsar pues su programa de gobierno, ¿no? Se muestra también en este reporte, en lo general, Citlali e Iván, a un presidente que miente ya sin temor a ser evidenciado ante la verdad, ¿no? Y finalmente, el reporte en general habla de lo que justamente el presidente no dice, lo que el presidente omite, o le da vuelta, o de plano pues no conoce, ¿no? Después de cada mañana en donde prácticamente tiene a un séquito de aliados haciendo preguntas a modo. Entonces, la alerta que justamente estás comentando, Citlali, muestra cómo los grupos vulnerables en México han permanecido en un ambiente de constante abuso y agravantes, y obviamente se han visto impulsados y magnificados, por decirlo de esta manera, pues por la pandemia, ¿no? Evidentemente, después de esta pandemia, después de la llegada del virus, ha sido una condición suficiente que aumenta la propensión o el riesgo, por decirlo así, de sufrir alguna afectación de diversa índole. Por mencionar algunos ejemplos, digamos, la diferencia entre prevalencia de discriminación entre hombres y mujeres en términos de orientación sexual casi llega al 10% en términos de hombres y mujeres, pero por ejemplo, un rasgo que es muy evidente es el de la apariencia, por ejemplo. Los hombres, en este caso, sufren muchísimo más discriminación que las mujeres. Un tema que también se analiza en esta alerta es el de creencias religiosas, en donde las mujeres extrañamente también tienen un porcentaje elevado, casi el 32%. De igual manera, el tema del género, el tema del sexo, es un tema en donde ser mujer es un rasgo que evidentemente vulnera por sí misma al tema de la discriminación, ¿no? Es decir, al tema de la mujer por ser mujer. Que por cierto, hago un paréntesis, Citlali e Iván, es el tema del próximo reporte de Signos Vitales. Pero bueno, digamos, este es un panorama general de lo que se toca en la alerta y digamos, con el afán de proveer alguna información importante, me gustaría mencionar por lo menos dos temas. El manejo de la política social, por ejemplo, en México, ha reflejado evidentemente una desvinculación entre la legislación, así como un menor interés en la agenda del gobierno, ¿no? De los tipos de discriminación que se ven en el país, como te comentaba ya hace un momento en el arranque de mi participación, el tema de género es el que más discriminación provoca, después el de la clase social o socioeconómica, después la variable o componente de étnica o racial, y después ser niño o niña, ese también es un tema que genera vulnerabilidad, así como los grupos minoritarios, que son homosexuales, lesbianas, personas con discapacidad, adultos mayores, VIH-Sida, etcétera, ¿no? Ese es más o menos el contexto de lo que genera el reporte, Iván y Citlali. Perdón por haberme tomado más tiempo. No, no te preocupes. Oye, Carlos, rápidamente, pues acabas de tocar un tema importante y hace un rato lo veíamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde decía pues que los periodistas
no eran pues lo mejor, ¿no? En nuestro país, lo mejor que hay. Pues mira, en realidad ese es un tema bastante polémico, Iván. Creo que el presidente ha generado un permanente conflicto, no solo con la prensa. Estaba leyendo hace un momento una nota en donde dice que la prensa lo ataca cada vez más. Yo no creo que esto sea real. Yo creo que cada vez tanto el presidente como el gobierno que él representa están siendo muchísimo más vulnerables. Yo veo una sociedad civil muchísimo más organizada, mucho mejor organizada. Veo a los empresarios también muy sólidos en términos de hacer valer tanto su palabra como sus proyectos que traen. La parte empresarial es una con la que el presidente se ha conflictuado muchísimo. Y si tú te das cuenta, Iván, 9 de cada 10 empleos, Iván, los genera la iniciativa privada. Exacto. Entonces, realmente lo que te quiero decir, este conflicto que mencionas con la prensa, es un conflicto que se ha ido generalizando prácticamente en todos los sectores. México es uno de los países que cuenta con el mayor número de periodistas en riesgo en el mundo, ¿no? Comparte quizá lugares con países como Afganistán o Pakistán, en donde, como ustedes saben, pues el conflicto, diferentes conflictos armados, porque no es solo uno, pero diferentes conflictos armados, son, digamos, el común denominador en estos países, ¿no? Entonces, en un país que en principio estamos en paz, tener este índice de vulnerabilidad para la prensa, para las personas que generan comunicación y difusión en el país, realmente es un tema lamentable. No está incluido como tal en esta alerta que presentó Citlali en un inicio, que como bien dices es de vulnerabilidad y discriminación, pero evidentemente el reporte, Iván, en sí, sí lo contempla, y sí hay, digamos, varios apartados que tienen que ver con este tema que comentas. Oscar, pues yo te agradezco por ese enlace y vamos a estar muy al pendiente. Perfecto. Muchas Te agradezco gracias. tu atención, Iván. Muchas gracias. Fuerte abrazo a distancia.